Episodio 1. El día que el ángel escuchó algo que no venía de Dios. Dicen que los ángeles no sienten, que observan, que vigilan, que son ojos del cielo, no carne ni deseo. Pero aquel día, en una iglesia olvidada entre niebla y ladrillos húmedos, uno de ellos falló. Se llamaba Eliel, y no tenía alas visibles, ni trompeta, ni espada, solo una presencia que hacía temblar las velas, y una mirada que atravesaba el alma sin pedir permiso. Fue enviado a custodiar ese lugar, no por su arquitectura, sino por sus pecadores, por sus confesiones, por los susurros que ningún otro oído debía escuchar. Hasta que ella llegó, no tenía rostro de penitente, ni aroma a culpa, vestía de negro, lento, con labios que no rezaban, pero que sabían dónde doler. Se sentó en el confesionario como quien entra a una fiesta privada, con elegancia y peligro. Eliel la observó desde lo alto del coro. Invisible, inmóvil, pero algo que no venía de Dios, le quemó el pecho. Ella no dijo su nombre, solo se inclinó hacia la rejilla de madera, y susurró: Padre, he pecado con la mirada. El sacerdote, anciano, tragó saliva, pero fue Eliel quien tembló, porque ese susurro no era humano, era melodía, era trampa disfrazada de súplica. Sigo pecando, dijo ella, porque ahora mismo estoy mirando algo que no debería. Y no estoy arrepentida. El sacerdote no respondió. Tenía los ojos cerrados. No por devoción, sino por miedo. Pero Eliel no podía cerrar los suyos. Ni volar, ni informar. Solo sentir. Ella volvió a hablar. ¿Y si la tentación no está en el cuerpo, sino en la forma en que alguien te mira desde lo divino? Fue entonces. Eliel bajó. No con alas, no con luz, solo con pasos que no hacían ruido, porque por primera vez, no quería ser visto desde el cielo, quería ser visto por ella. Se colocó tras una columna, la observó salir del confesionario, lenta, sin prisa, con los labios entreabiertos, y un leve roce en la parte baja del cuello, como si alguien la hubiera tocado desde adentro. Y entonces, ocurrió, ella giró el rostro, lo miró, directo, y Eliel, el ángel puro, vigilante, eterno, sintió algo romperse. No fue una pluma, no fue un mandamiento, fue su eternidad, y no quiso recogerla. El pecado no comenzó con un cuerpo, comenzó con una mirada, y fue suficiente para que un ángel cayera, sin siquiera tocar el suelo. Episodio 2. La mirada que partió las alas. No era una mujer, era un eco, una resonancia que no se iba de la piel. Una silueta que aún ardía detrás de los ojos de Eliel. Aunque la iglesia ya estuviera vacía, aunque las velas ya se hubieran consumido, el ángel no soñaba. Pero esa noche, soñó con la rejilla del confesionario, con esa voz acariciando cada palabra, con esos ojos, que no pedían perdón, pedían compañía. La vio acercarse en el sueño, sin rostro, sin nombre, solo con esa energía que el cielo jamás supo nombrar. Esa mezcla letal entre inocencia fingida y placer sin culpa. Cuando despertó, no estaba sudando, no tenía cuerpo para eso, pero algo dentro de él palpitaba. Y en el techo de la iglesia, una grieta, pequeña, justo donde solía escuchar la voz de Dios. Pero anoche, el cielo no habló, cayó, y eso fue más aterrador que cualquier castigo. Eliel bajó, recorrió la nave central, pisó el mármol, tocó el confesionario. Y allí, clavado con un alfiler invisible, un pétalo, rojo, fresco, imposible, ella lo había dejado. No una nota, no un perfume, un simple pétalo, como si dijera: estuve aquí, te esperé, y volveré. Eliel, por primera vez en su existencia, sintió ansiedad, no por deber, sino por deseo, por verla de nuevo, por saber si esa mirada había sido real, o un castigo disfrazado. Pasaron los días. Ella no volvió, pero cada noche, él bajaba, se sentaba dentro del confesionario, cerraba los ojos, y la imaginaba del otro lado. No hablaban, solo se miraban, y el pecado crecía en el silencio. Hasta que un día, una mujer joven entró al templo, vestida de blanco, cabello recogido, pasos suaves, se arrodilló, rezaba, pero no como los demás. Ella rezaba con los ojos abiertos. Y no al crucifijo, sino al confesionario. A él. Eliel la reconoció. Era ella, pero distinta, más suave,
más humana, más peligrosa, y cuando terminó su oración, se levantó, caminó hacia el confesionario, y al pasar a su lado, lo miró. No habló, no sonrió, no se detuvo, solo una mirada, una chispa, un impacto silencioso que desgarró algo en sus espaldas invisibles. Eliel cayó de rodillas. Sintió sus alas romperse, no porque quisiera pecar, sino porque ya no quería fingir que eso no era divino. Las alas no caen por tocar el pecado, caen cuando un ángel deja de negar que algo prohibido puede sentirse como Dios. Episodio 3. El cuerpo que nunca debió ser imaginado. Los ángeles no tienen memoria, hasta que algo les arde por dentro. Y a Eliel le ardía una mujer que no había tocado. Desde aquella mirada fugaz, su mente, si es que aún era suya, se convirtió en una celda luminosa, donde ella vivía sin pedir permiso. Durante siglos, Eliel contempló guerras, escuchó plegarias, presenció nacimientos y muertes sin pestañear. Pero ahora, no podía pasar una noche sin verla a ella en su mente, con los ojos cerrados, y el cuerpo cubierto solo por lo que la imaginación permite. No sabía su nombre, pero su silueta ya era un credo grabado en su alma. Y eso lo aterraba, porque la imaginación es el único pecado que no puede expulsarse con exorcismo. Una tarde, mientras el sol moría lento tras los vitrales, Eliel sintió que alguien lo observaba. Volteó. Ella no estaba ahí, pero sí, en el banco de la segunda fila. La madera parecía caliente, y en el aire, una fragancia que no venía de flores, sino de carne pensada demasiadas veces. Se sentó, cerró los ojos, y la vio, no como virgen, no como santa, no como demonio. La vio desnuda, no vulgar, no forzada, solo, real, como si el cuerpo de ella hubiera sido hecho, no para ser poseído, sino para ser orado. Eliel intentó cortar la visión, pero su mente ya no respondía al cielo. Respondía a los suspiros que ella nunca emitió, pero que él ya escuchaba con cada latido de su conciencia. Se levantó, huyendo de sí mismo. Subió a la torre, rompió el vidrio de una ventana con su mano invisible, y gritó al cielo: «¿Esto es castigo, o revelación? ¿Por qué me das alas y luego me haces imaginar lo que no debo tocar?» Nadie respondió, ni voz, ni trueno, ni rayo, solo un murmullo entre el viento. Algunos cuerpos no necesitan ser vistos para pecar. Basta con pensarlos. Esa noche, Eliel no bajó a la iglesia. Se encerró en la sacristía. Y escribió, con letras que no pertenecían a ningún idioma humano, la forma exacta en que recordaba su espalda. Cada curva, cada sombra, cada lugar donde el deseo no gritaba, sino rezaba. Cuando terminó, la hoja se encendió, no con fuego, sino con vergüenza divina. Y en las cenizas, una sola frase quedó intacta. La imaginé sin tocarla. Y aún así, algo en mí ya no pertenece al cielo. El verdadero pecado no siempre nace del tacto. A veces, empieza con una imagen, que la mente no quiere soltar, porque el alma ya la convirtió en altar. Episodio 4. El silencio que hizo temblar al cielo. Durante siglos, Eliel escuchó la voz. No tenía timbre, ni idioma, ni género. Solo era presencia pura, como una melodía que no necesitaba notas. Era la voz que lo guiaba, que le susurraba cuándo intervenir, cuándo callar, cuándo observar, hasta que ella llegó. Y ahora, el cielo estaba en silencio. No por ausencia, sino por algo peor. Espera, porque cuando un ángel cae, el cielo no grita, solo observa, y deja que la gravedad espiritual haga su trabajo. Eliel lo notó. Ya no sentía el calor divino en la espalda. Sus alas no ardían con gracia, ardían con duda. Cada vez que bajaba al templo, no escuchaba plegarias, escuchaba recuerdos, o peor, anticipaciones. ¿Vendría hoy? ¿Se sentaría en el confesionario otra vez? ¿Le hablaría con esa voz que perforaba lo sagrado sin violencia? La voz del cielo no respondía. Y Eliel lo comprendió. Ya no estaba siendo guiado, estaba siendo probado. Ese mediodía, la iglesia estaba vacía. Los bancos, dormidos. Las velas, quietas. El confesionario, esperando. Eliel entró, no como guardián, no como enviado. Entró como hombre, aunque aún no tuviera cuerpo. Se sentó del lado del sacerdote. Sintió la madera crujir. Apoyó la frente en la rejilla. Y cerró los ojos. Y entonces, ella llegó, sin pasos,
sin perfume, solo con un susurro que atravesó el aire. Hoy no quiero confesar. Hoy quiero que me escuches sin juzgarme. Eliel no respondió. No podía, porque con solo esa frase, ella había hecho lo que ninguna criatura logró jamás: acallar al cielo dentro de un ángel. Hoy soñé contigo, dijo ella. No con tu cuerpo, porque no lo conozco, sino con tu alma. ¿Y sabes qué me dijo en el sueño? Pausa, larga, intensa, que también desea ser tocada. Eliel sintió que algo dentro de él se agrietaba. No su fe, no su misión, su eternidad. La voz seguía muda. No corregía, no interrumpía, no condenaba, solo miraba. ¿Estás ahí?, preguntó ella, con dulzura. Él quiso hablar, pero las palabras no le nacían del espíritu, sino de la carne que aún no tenía. Y eso lo paralizó. Ella susurró: si callas por castigo, lo entiendo, pero si callas por deseo, volveré mañana. Se levantó, dejó caer algo al suelo, una nota doblada, y se fue. Eliel tardó varios minutos en moverse. Cuando por fin lo hizo, tomó la nota y la abrió. Solo decía: no quiero llevarte al infierno. Solo quiero saber si los ángeles también tiemblan cuando alguien los ama sin miedo. Eliel cerró los ojos, y por primera vez en su existencia, sintió frío, no del cuerpo, del alma, porque entendió: el cielo no lo había castigado, solo había dejado de protegerlo. Y en ese abandono comenzaba su verdadera caída. A veces, el silencio de Dios no es rechazo. Es la forma más cruel de permitir que un ángel descubra lo que está dispuesto a perder por una sola mirada. Episodio 5. La mujer que no pedía perdón, sino compañía. No todos los pecados se confiesan. Algunos se pronuncian como si fueran oraciones. Ella volvió. Entró a la iglesia como si el templo fuera suyo. Como si Dios hubiera decidido observar desde lejos y dejarle el altar por una tarde. Eliel ya la sentía antes de que cruzara la puerta. No por sus pasos, sino por esa vibración silenciosa que hacía que hasta los vitrales dejaran de reflejar luz. Se sentó en el mismo banco, en la misma posición, como si la santidad fuera un ritual repetido sin culpa. Pero esta vez, no fue al confesionario de inmediato. Esperó. Quería que él sintiera la tensión de desear algo sin saber si ocurrirá. Eliel, desde lo alto del coro, la observaba, no con juicio, ya no, con necesidad, con hambre de sentido, porque ella ya no era una amenaza. Era una pregunta sin respuesta, una posibilidad que lo despojaba de todo lo que creía sagrado. Solo con respirar despacio. Finalmente se levantó, caminó hasta el confesionario, entró, pero no se arrodilló. Se sentó, derecha, cómoda, como quien no viene a pedir perdón, sino a iniciar una conversación peligrosa. Eliel bajó, ya no se escondía, ni fingía vigilancia. Él también entró, al otro lado, y se sentó. La rejilla los separaba, pero la tensión que los unía no necesitaba contacto. Hoy no he pecado, dijo ella, con la voz de quien sabe que eso es mentira. Pero no podía dejar de venir. Eliel no respondió. No podía. Las palabras se le quedaban en la garganta que aún no tenía. Ella continuó. Quería saber si sigues ahí, si sigues escuchándome, si aún tiemblas como esa noche. Silencio. Un silencio que no era castigo. Era espera. Era deseo contenido en forma de quietud. ¿Qué se siente?, susurró. Ser divino. Y no poder tocarme. Eliel apretó los puños. No de ira, de impotencia. Porque ahora sabía lo que el pecado ofrecía. Y no era destrucción. Era consuelo. Ella se acercó más a la rejilla. No vengo a seducirte, mintió con ternura. Solo a estar cerca de aquello que aún no me pertenece. Y entonces lo hizo. Colocó su mano contra la rejilla. Sus dedos rozaban la madera. Del otro lado, Eliel también levantó su mano. Sin pensar, sin rezar. Y sus dedos, aunque no se tocaron, se reconocieron. Un escalofrío cruzó el confesionario. Eliel bajó la cabeza. Y por primera vez, habló. No deberías volver. Ella sonrió. ¿Por qué? Porque, la próxima vez, yo ya no tendré fuerzas para decirte que no. Ella se levantó, sin decir adiós. Pero antes de salir, susurró. Entonces prepárate, porque volveré desnuda de palabras. Y tú decidirás si sigues siendo ángel, o te quedas a respirar conmigo. Ella no vino a ser perdonada. Vino a habitar el silencio de un ángel.
hasta que ese silencio se convirtiera en suspiro. Episodio 6. El día que el ángel tocó la puerta del deseo. Eliel ya no rezaba. No porque hubiera dejado de creer, sino porque ya no sabía a quién debía orar. Las noches se le hacían eternas. No por la soledad, sino porque cada rincón del templo le hablaba de ella. El banco donde se sentó, la rejilla que tocó, el eco de su voz donde antes solo vivían los salmos. Y entonces llegó, como lo prometió, pero no vestía como antes, ni con telas oscuras, ni con ropas de penitente. Llevaba un manto blanco, tan fino que no ocultaba, apenas lo insinuaba todo. Sus hombros, descubiertos, sus pechos, velados solo por la sombra, y un caminar, que no pisaba tierra, pisaba intención. No miró al altar, ni al Cristo crucificado, solo al confesionario, solo a él. Eliel la vio entrar, y por primera vez, no quiso detenerla, quiso seguirla. Ella se sentó, no dijo nada. Él descendió desde lo alto, no como enviado, sino como alguien que está a punto de romper la eternidad por un instante de carne. Entró al confesionario. La madera crujió. Del otro lado, ella respiró profundo. Hoy no tengo pecado, dijo. Tengo fuego, y necesito que alguien lo escuche, antes de que me consuma. Eliel tembló. Sintió que si tuviera corazón, se le saldría por la boca. No puedes estar aquí así, susurró. Pero su voz no tenía autoridad, tenía deseo. ¿Así como? Preguntó ella, desnuda de palabras, cubierta solo de lo que no se dice. Se inclinó, su boca a pocos centímetros de la rejilla. Dime, ángel, ¿alguna vez has deseado tener cuerpo, solo para pecar con alguien? Silencio. Y luego, una verdad. Sí, fue solo una palabra, pero al pronunciarla, Eliel sintió como su divinidad se quebraba como vidrio delgado. Ella sonrió. Entonces, esta ya no es mi confesión, es la tuya. Eliel apoyó la frente contra la rejilla. Y por primera vez, no quiso volver al cielo. No sé qué eres, le dijo. No sé si eres tentación, castigo, o prueba. Solo sé que, si me das un cuerpo, será para tocarte. Y si me das culpa, la aceptaré con los labios. Ella cerró los ojos. Entonces ora, pero no con palabras. Ora como rezan los cuerpos, con el temblor, con el aliento, con la piel. Se levantó, abrió la puerta del confesionario, y sin mirar atrás, se fue dejando su manto en el banco. No como provocación, como señal de altar. Eliel se quedó solo, pero no en silencio. Por dentro, algo nuevo nacía. No era humano, tampoco celestial. Era deseo, con alma de luz. Los ángeles no están hechos para tocar, pero algunos empiezan a pedir piel, cuando una mujer los hace dudar de la obediencia eterna. Episodio 7. El primer rezo que terminó en un suspiro. Eliel descendió, no como mensaje, ni castigo, ni revelación. Descendió como quien renuncia al cielo, solo para tener ojos, y poder ver, sin rejas de madera. Esa madrugada, eligió un cuerpo, no fuerte, no divino, uno joven, humano, frágil, con piel capaz de temblar. Cuando abrió los ojos por primera vez, ya no estaba en lo alto del coro. Estaba frente al espejo roto de la sacristía, respirando como si nunca lo hubiera hecho antes. El cielo no lo detuvo, porque el silencio era el peor de los permisos. Tomó prestada una sotana, se ajustó el cuello blanco, y entró al templo, no como ángel, sino como nuevo sacerdote. El viejo cura, el único que conocía la iglesia entera de memoria, lo observó llegar, con los ojos apagados de quien ya ha visto milagros, y también caídas. ¿Nombre, hijo?, preguntó con voz cansada. Eliel dudó, y luego respondió, Padre Elías. Mentir nunca le había dolido tanto, ni excitado tanto. El anciano asintió. Dios te bendiga. Este templo te necesita más que yo. Horas después, ella llegó, y Eliel casi dejó de respirar. No venía como siempre, no con ese aire de provocación sutil. Venía, vestida de blanco, con el cabello suelto, y los labios sin pintar. Pero su poder no estaba en el maquillaje, estaba en el modo en que sus ojos encontraban los tuyos, y te desvestían por dentro con dulzura. Él estaba en el altar, leyendo el Evangelio, pero sus labios solo repetían palabras. Su alma estaba abajo, sentada entre los bancos, en el segundo cuerpo a la derecha. En ella alzó la vista.
Lo miró. Y por primera vez. Lo reconoció. No dijo nada. Solo sonrió. Esa sonrisa silenciosa de quien ha visto un milagro prohibido. Eliel tembló. Siguió la misa. Sus manos no dejaban de sudar. Su voz se quebraba entre cada versículo. Pero la gente no lo notó. Porque cuando alguien desea de verdad, incluso el infierno se queda en silencio para escuchar. La consagración llegó. El pan. El vino. Y cuando Eliel alzó la hostia, sus ojos no estaban en el altar. Estaban en el escote leve que ella dejaba ver, al inclinarse para rezar. No era vulgar. Era oración con forma de piel. Ella no miraba al Cristo. Miraba al sacerdote. A su sacerdote. Y entonces, Eliel susurró una frase, que nadie escuchó. Solo ella. Amén, a ti. Ella bajó la cabeza. Pero no por fe, por placer, por respuesta. Y por primera vez en la historia de ese templo, el rezo terminó en un suspiro. Cuando un ángel baja para rezar con los ojos abiertos, no busca salvar almas, sino perder la suya en la mirada de una mujer que nunca pidió perdón. Episodio 8, el altar donde no se ofreció pan, sino tentación. La misa terminó. Los fieles se marcharon en silencio, sin saber que acababan de presenciar la caída más hermosa que puede ocurrir bajo una cruz. Eliel permaneció en el altar, quieto, con la hostia aún en el cáliz, y las manos temblando, no por fe, sino por anticipación. Ella no se fue, ni fingió rezar, ni buscó esconderse. Se quedó sentada en el primer banco, con las piernas cruzadas, y los ojos clavados en él, como si esperara el segundo acto de una misa nunca escrita. Eliel bajó los escalones, lento, sin sotana, solo con una camisa blanca empapada en sudor, y un susurro en los labios. Dios, no me detengas. Ella se puso de pie, y sin decir palabra, subió al altar, descalza, desnuda de miedo, con los hombros descubiertos, y una flor entre los dedos. Una flor blanca, pero a punto de marchitarse. ¿Vienes a ofrecerme algo?, preguntó Eliel. Ella negó suavemente. No, vengo a dejar de pedir permiso. El silencio dentro del templo ya no era sagrado, era cómplice. El incienso aún flotaba en el aire, pero ahora olía distinto. Ya no era aroma de santidad, era pellejo encendido, espera contenida, carne que no tiembla de culpa, sino de hambre. No deberíamos, dijo él, apenas audible. Por eso arde tanto, susurró ella. Estaban tan cerca, que el calor de sus cuerpos parecía fundir los vitrales. Pero no se tocaron. No aún. Ella alzó el rostro. Él bajó el suyo. Y en el centro exacto donde el incienso se cruzaba con la respiración. Sus bocas no se unieron. Pero sus alientos sí. Y fue peor. Porque un beso puede ser negado. Pero el aliento compartido ya es pertenencia. Los ojos de ella se entrecerraron. Sus labios no pronunciaban salmos. Pero emitían una devoción tan profunda, que hasta los ángeles más antiguos habrían guardado silencio. Eliel la contempló, y comprendió. No eres tentación. Entonces, ¿qué soy? Una pregunta que el cielo aún no se atreve a responder. Ella dejó caer la flor sobre el altar, y se retiró un paso, pero sin romper la conexión. Ahora sabes cómo rezo yo, dijo. No con palabras, con cercanía. Y ahora yo sé, respondió Eliel, que no vine a salvarte. Vine a desobedecer, contigo. Ella sonrió. No por victoria, sino por revelación. Y antes de salir del altar, dijo algo que se le quedó grabado a Eliel, como una herida dulce. Nadie sabe esto, pero el deseo también puede ser una oración. Solo que arde demasiado, para que lo pongan en los libros sagrados. Esa noche, el altar no recibió pan ni vino. Recibió el suspiro de dos seres, que supieron que estaban a punto de pecar. Aún así, se quedaron. Episodio 9, el beso que rompió un voto eterno. Nadie entra al cielo con los labios manchados de deseo. O eso creía Eliel. Hasta que la besó. No fue un beso largo, ni salvaje, ni mundano. Fue peor, porque tuvo algo que el pecado rara vez contiene. Ternura. Habían pasado 3 noches desde el altar. 3 noches sin verla. 3 noches en las que Eliel soñaba con su voz, pero despertaba con las manos vacías, y el pecho lleno de algo que ya no era luz, ni obediencia. Ella apareció al amanecer, justo cuando el incienso aún flotaba, y las palomas del campanario callaban. ¿Viniste a confesar?, preguntó él. No, respondió, sin rodeos.
Vine a recordarte que aún puedes elegir. ¿Elegir qué? Ella se acercó. Despacio. Como si cada paso borrara un mandamiento. Seguir siendo ángel. O besarme. Eliel no se movió. El cielo seguía en silencio. Pero dentro de él, algo gritaba. No era lujuria. Era hambre de sentido. Era la necesidad de saber si el amor que no está permitido también puede ser sagrado. Ella lo miró con los ojos entreabiertos. Como quien se acerca al fuego. No para calentarse, sino para arder con dignidad. Y entonces, sin tocar su rostro, sin pedir permiso, lo besó. Eliel sintió el mundo detenerse. El tiempo perder forma. Y en algún lugar del cielo. Una grieta. Sí, una grieta real. Invisible a los humanos. Pero abierta como una herida en el corazón de Dios. Porque un ángel acababa de descubrir algo que los siglos habían negado. Que no todo lo puro brilla. Y no todo lo sucio mancha. Cuando sus labios se separaron, Eliel no cayó. Ascendió. Pero no al cielo. A otra verdad. Una donde el amor no necesita permiso. Solo valor. No debiste hacerlo, susurró él. Con la voz rota. Tampoco tú debiste responderme, dijo ella. Pero lo hiciste. Y esa fue la confesión más honesta que hubo jamás en ese templo. Eliel tocó su pecho. No sangraba, pero sentía algo nuevo. Peso, presencia, encarnación. ¿Qué soy ahora? Ella lo acarició. No lo sé, pero ahora, te tengo. Los vitrales vibraron. Una de las imágenes sagradas, la del arcángel Miguel, se agrietó por la mitad, como si el propio cielo hubiera intentado apartar la mirada. Y no pudo. Ella lo tomó de la mano. Y por primera vez, Eliel no se soltó. Caminó con ella hasta el centro del templo, donde el altar ya no era altar, era testigo. Y allí, sin palabras, sin reglas, se declararon culpables de haberse salvado mutuamente. Ese beso no lo condenó, lo completó, porque hay labios que no manchan, sino despiertan al ángel que ya no quiere mirar desde arriba. Episodio 10. El demonio que los envidió y les ofreció protección. El amor verdadero no atrae ángeles, atrae demonios. Y Eliel lo descubrió la noche en que, después del beso, no temió, sino deseó que la eternidad terminara allí. Había dejado de sentir la gracia. La voz no regresó. Las estrellas ya no respondían a sus pensamientos. Pero él no se sentía perdido. Se sentía pleno. Ella dormía desnuda sobre el altar, envuelta solo en el resplandor de los vitrales rotos. Y él, sentado a sus pies, rezaba sin palabras, a un Dios que quizás nunca entendiera esa oración. Fue entonces cuando la temperatura cambió. La cera de las velas se endureció sin explicación. El incienso se tornó oscuro. Y un viento helado, imposible dentro del templo cerrado, apagó todo lo que era fuego. Alguien más estaba allí. Eliel se levantó. Sintió la presencia antes de verla. Era antigua. No agresiva. Pero sí, dolorosamente honesta. Una figura salió de las sombras del pasillo central. Vestía de negro. Su rostro era bello. Demasiado bello. Como si la perfección hubiera decidido corromperse por voluntad propia. No temas, Eliel, dijo el recién llegado. No vengo a castigar. Vengo a advertir. Eliel se puso delante de ella, como escudo. Pero el ser oscuro alzó una mano con serenidad. Tranquilo. Yo también fui luz. Antes de besar, Eliel frunció el ceño. ¿Quién eres? Uno que una vez amó tanto, que el cielo no lo soportó. Caminó lentamente por el pasillo. Y al pasar junto al confesionario, susurró. Aquí también fui tentado. Pero no fui fuerte como tú. Yo dije sí demasiado pronto. Y eso, me hizo eterno por las razones equivocadas. Ella se incorporó, envuelta en la sábana. Lo miró sin miedo. ¿Has venido a separarnos? El demonio sonrió. No, he venido a ofrecerles algo que ni Dios ni el infierno les darán. Tiempo, espacio, protección. Eliel dio un paso. ¿A cambio de qué? El demonio bajó la mirada. Y por un instante pareció humano. A cambio de que no olviden que fui el primero en caer. Por amor. No por orgullo. No por rebeldía. Por el simple hecho de querer a alguien. Más que a la ley. Silencio. Una paloma muerta cayó del campanario. Y en el altar, la flor marchita de capítulos anteriores. Revivió. El demonio suspiró. Vendrán por ustedes. El cielo. La institución. La culpa. Pero yo los protegeré desde las sombras. No como enemigo, sino como testigo. Y antes de desvanecerse en humo gris,
Dejó una frase colgando en el aire. No recen por mí. Solo, bésense como si su amor fuera la última verdad que este mundo merece. Aquella noche, un demonio no tentó. Admiró, porque sabía que los ángeles pueden caer por deseo. Pero solo se quedan abajo, cuando han encontrado algo más puro que la obediencia. Episodio 11. La confesión que hizo arder al confesionario. Aquella tarde, el templo olía distinto. No a incienso, no a cera, sino a algo que no puede embotellarse ni quemarse. Memoria viva. Ella volvió, pero no como penitente, ni como tentación, sino como mujer que ha visto a un ángel caer. Y aún así quiere más. Eliel estaba ya dentro del confesionario, esperando, no por deber, por destino. Y cuando ella cruzó la puerta, el aire se tensó, las columnas crujieron levemente. Una grieta invisible subió por el muro que sostenía al crucifijo, como si la iglesia supiera que esta vez no saldría ilesa. Ella no saludó, no se arrodilló, solo entró al otro lado del confesionario, y apoyó su frente en la rejilla, sus labios apenas separados, su aliento, una plegaria que no buscaba redención. Padre, susurró, vengo a confesar algo, pero no estoy segura de que el cielo quiera oírlo. Eliel cerró los ojos, y por un segundo, se sintió más hombre que ángel, más amante que guardián. Habla, dijo él con voz baja. Aquí nadie juzga. Ella tragó saliva. No por miedo, sino porque lo que estaba a punto de decir nunca había sido pronunciado dentro de un templo sin ser castigado. Deseé que te quedaras. Desde la primera vez que me escuchaste. Antes de saber quién eras. Antes de entender que eras. Pausa. Sombra. Y cuando supe que eras un ángel, no sentí culpa. Sentí triunfo. Porque si incluso tú, la criatura más cerca del Altísimo, sentías lo que yo sentía, entonces tal vez no estábamos tan lejos de Dios. Eliel sintió algo arder en sus manos. Miró hacia abajo. La madera comenzaba a oscurecerse, a agrietarse. Ella continuó. No me arrepiento de haberte tocado, de haberte besado, de haber sido el motivo por el cual dejaste de volar. Pausa. Y luego, de lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Un chasquido resonó. La rejilla del confesionario se partió por el centro. No cayó. Se abrió. Como una puerta. Como una invitación. Eliel no se movió. Pero su alma sí. Cada palabra de ella era una llama encendida en el pergamino de todo lo que le enseñaron a temer. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo ella, que desde que te besé, ya no puedo rezar sin pensar en tu boca. Y cada vez que lo intento, mi cuerpo tiembla más que mi fe. El suelo crujió. Un banco del fondo se volcó sin que nadie lo tocara. Las velas se apagaron solas. Y una paloma blanca cayó muerta. Desde el campanario, Eliel, con voz rota, preguntó, ¿eso es tu confesión? Ella sonrió. No, mi confesión real es que cada vez que cierro los ojos, ya no veo a Dios, te veo a ti, y me gusta más. Y en ese instante, el confesionario entero se incendió. Lento, silencioso, como si el fuego no quisiera destruir, sino santificar. Pero ni ella ni Eliel se movieron, porque ambos sabían que algunas verdades solo pueden ser bendecidas si antes arden. Esa noche, el pecado no se escuchó, se declaró en voz baja, y fue tan bello, que hasta el fuego se quedó a rezar. Episodio 12. Los muros que mintieron por amor. Cuando el fuego del confesionario se apagó, no quedó ceniza, ni ruinas, solo el olor a una verdad que el cielo no quiso mirar de frente. Eliel y ella salieron del templo con el amanecer, cubiertos de silencio, y envueltos en un manto invisible, que no era culpa, sino pacto. Pero las llamas, aunque suaves, dejaron una marca, no en la madera, sino en la atención de quienes vigilaban desde lejos. 3 días después, un mensajero llegó desde Roma. Traía sotana negra, rosario de plata, y ojos entrenados para detectar lo que el alma intenta esconder. Soy el padre Basilio, dijo, sin sonreír. Me enviaron a investigar rumores sobre un altar que ya no pertenece al cielo. Eliel lo recibió con calma, pero por dentro, algo se preparaba para arder otra vez. El nuevo cura inspeccionó cada rincón. El altar, el confesionario, las velas, los bancos, pero nada hablaba. Ninguna grieta delataba lo vivido. Ella, por orden de Eliel, no se acercó esos días. No por miedo, sino porque el amor también sabe esperar cuando arde.
El padre Basilio preguntó. Ha notado comportamientos extraños en sus fieles. Solo más fe que antes, respondió Eliel, sin pestañear. ¿Y usted, sigue escuchando la voz de Dios? Silencio. Luego, Eliel respondió, ahora más que nunca. Aunque, a veces suena a suspiro. El investigador no captó el doble filo. Anotó en su libreta. Y continuó revisando. Esa noche, Eliel caminó solo por el templo. El viento entraba por las ventanas abiertas. Pero no enfriaba. Protegía. Como si los muros del lugar ya no fueran piedra, sino piel. Y entonces lo notó. Una grieta, pequeña, apenas visible, en una de las columnas centrales, donde nunca hubo fisura. Eliel la tocó, y sintió calor, como si el edificio respirara. ¿Nos estás cuidando?, susurró. La grieta pareció cerrarse un poco. Y él entendió. El templo había decidido mentir. Por ellos. Por lo que allí había nacido. Por lo que el cielo no entendía. Pero la piedra sí. Al día siguiente, el padre Basilio se despidió. No encontré herejía. Ni señales de profanación. Y antes de marcharse, agregó algo que dejó a Eliel sin palabras. Solo una sensación extraña. Como si el templo respirara distinto. Como si alguien estuviera siendo amado aquí. Como jamás lo fue en los textos sagrados. Y se fue. Horas más tarde, ella entró por la puerta trasera. Descalza. Con una flor nueva entre los dedos. ¿Nos descubrieron?, preguntó. No, nos protegieron. Hasta las paredes eligieron callar. Ella lo besó. Suave, pero con la intensidad de quien agradece a una catedral. Por haber aprendido a mentir. Esa noche, no fueron las oraciones las que protegieron su amor. Fueron los muros. Porque incluso las piedras pueden entender que no todo lo sagrado viene escrito en libros. A veces viene desnudo. Y con el nombre de alguien a quien no puedes dejar de mirar. Episodio 13. La noche en que una reliquia sangró por celos. Esa noche no hubo misa. Ni incienso. Ni salmos. Solo un templo en penumbras. Y un amor que ya no buscaba esconderse, sino consagrarse. Eliel la llevó a la sala más antigua del monasterio. Donde no entraban los fieles. Donde ni siquiera el obispo se atrevía a tocar. Allí, tras una puerta de hierro forjado, reposaban las reliquias. Pedazos de hueso de mártir. Trozos de túnica ensangrentada. Un clavo oxidado que, según los archivos, había tocado la cruz misma de Cristo. Y al centro, protegida por vidrio templado, una pequeña ampolla sellada. La sangre seca de un santo desconocido. Un testigo eterno de lo que los hombres llaman fe. Y los ángeles. Deber. ¿Estás seguro?, susurró ella, desnuda de dudas. Eliel no respondió con palabras. La miró con los ojos de quien ya no pide permiso, sino eternidad. Se desnudaron bajo la tenue luz de un candelabro. Sus cuerpos no temblaban de pecado, temblaban de promesa. Y cuando ella se recostó sobre la alfombra frente al altar de reliquias, Eliel comprendió que esa noche no habría redención, solo revelación. Hicieron el amor en silencio. No por vergüenza, sino porque cada caricia era un rezo. Cada suspiro, un salmo nuevo, que no se escribiría en papel, sino en carne. Y mientras sus cuerpos se unían, como si nunca hubieran sido separados, un sonido leve rompió el aire. Crack. Ambos se detuvieron. La mirada de Eliel se clavó en la vitrina. La ampolla goteaba. Primero, una sola gota, luego dos, luego una línea de sangre fresca, descendiendo por el vidrio, como una lágrima que no quería ser vista. Ella lo notó. ¿Está sangrando?, Eliel asintió, sin moverse, sin miedo. Está celosa, susurró. Esa reliquia lleva siglos sellada, guardando el último rastro de un amor sacrificado. Y esta noche, nos vio amar sin culpa. El fuego del candelabro parpadeó violentamente. Las otras reliquias comenzaron a crujir en sus estuches. Pero no hubo castigo. Solo presencia. Solo el recordatorio de que lo sagrado también puede doler cuando se siente olvidado. Ella lo abrazó por la espalda. ¿Crees que el cielo nos está mirando? Sí. Y no entiende, porque nunca le enseñaron, que un amor que quema sin destruir, también puede ser divino. La sangre dejó de gotear, como si la reliquia hubiera llorado solo lo necesario. Como si hubiera concedido su bendición, aunque fuera entre lágrimas. Se vistieron al amanecer, sin prisa, sin culpa, y cuando salieron de la sala, Eliel tomó su mano, como quien lleva consigo no a una mujer,
sino a su única verdad. Aquella noche no profanaron un relicario. Lo despertaron. Y cuando una reliquia sangra, no lo hace por odio, lo hace por haber recordado lo que es amar, con todo lo que uno ya no tiene. Episodio 14. El ángel que descendió, no para juzgar, sino para advertir. El cielo no truena por rabia, truena cuando ya no entiende lo que ocurre en la tierra. Y aquella madrugada, el cielo rugió, el sol no salió, las aves no cantaron, y las nubes, negras, densas, cargadas como párpados celosos, cubrieron la abadía como un manto fúnebre. Ella lo sintió primero, un escalofrío, pero no en la piel, en el alma. Algo viene, susurró, mientras se vestía con las ropas aún húmedas del deseo. Eliel, de pie frente al altar, lo sabía también, no porque Dios hablara, sino porque el silencio se volvió demasiado perfecto, demasiado absoluto, como si todo estuviera conteniendo el aliento. Entonces, la cúpula tembló, una luz intensa, no blanca, sino dorada quemada, atravesó el techo sin romperlo, y descendió, un ángel, pero no como Eliel había sido, no etéreo, no sutil, este traía alas como cuchillas, ojos como fuego contenido, y una voz que sonaba como trompeta apagada por luto. Eliel, él cayó de rodillas, no por devoción, sino porque su cuerpo recordó lo que una vez fue. Ella quiso acercarse, pero el aire la empujó hacia atrás, como si la atmósfera misma temiera su cercanía. No vengo a destruir, dijo el ángel visitante, ni a condenar, vengo a advertir. Eliel levantó la vista. ¿Advertir qué? El ángel alzó una mano, y en el aire apareció una imagen, una figura, un ser aún no nacido, un niño, pero con ojos demasiado abiertos, mirada demasiado antigua, y una cruz dibujada en su pecho, no con tinta, sino con grietas. Lo que están gestando, dijo el ángel, no pertenece al cielo, ni al infierno, es algo nuevo, algo que ni Dios ni el diablo han visto jamás. Ella, desde el suelo, preguntó, ¿es una maldición? El ángel bajó la vista. Por primera vez, pareció dudar. Es una grieta, un umbral, una puerta que solo se abre cuando un ángel ama más de lo permitido. Y una humana reza con la piel descubierta, sin temor a ser vista. Eliel se acercó. ¿Y qué pasará si nace? No lo sé, admitió el ángel. Pero ya lo buscan. El cielo quiere borrarlo antes de que respire. Silencio. Pesado. Como si el mundo entero hubiera dejado de girar. Ella se levantó. Se puso frente al ángel. Y sin miedo, dijo, entonces nacerá. Aunque tenga que parirlo entre relámpagos y piedras. Aunque nadie lo bendiga. Será mío. Será suyo. Y será libre. El ángel cerró los ojos. 2 lágrimas de luz rodaron por su rostro. Y al tocar el suelo, las flores del altar florecieron en segundos. Entonces protéjanlo, porque cuando un amor como el suyo desafía al cielo, ni los demonios se atreven a intervenir. Pero los ángeles, ya no pueden mirar hacia otro lado. Y desapareció. Aquella noche, no cayeron rayos, cayó una advertencia. Y cuando el cielo advierte, es porque algo sagrado está naciendo fuera de sus manos. Episodio final, 15. La sonrisa que hizo temblar a los ángeles. No hubo comadrona, ni agua bendita, ni cantos, solo tormenta. Y dentro del templo, ella gritaba, no de dolor, de fuego. Las columnas vibraban, las campanas sonaban sin cuerdas, y la cruz del altar sudaba. Eliel sostenía su cuerpo, pero no podía tocar su alma. Ella estaba más allá, más adentro, más cerca de algo que ni la Biblia había previsto. Y entonces, en medio del relámpago que partió la noche, él nació, el hijo del deseo, el fruto de una oración que no pidió permiso. No lloró, solo abrió los ojos, y todo el templo enmudeció. Las velas se apagaron, las flores se marchitaron, como si supieran que ya no eran lo más sagrado en esa sala. Ella lo sostuvo entre sus brazos, sus pechos aún desnudos, su piel bañada en sudor y gracia. Eliel cayó de rodillas, no como profeta, como testigo, como el primer hombre que vio nacer a algo que no venía del cielo, ni de la carne, sino del cruce imposible entre ambos. El niño los miró, sus ojos eran antiguos, y nuevos, y eternos, como si cada estrella del universo hubiera encontrado refugio en esa mirada. ¿Está bien?, susurró ella. Eliel asintió. No, está más allá del bien. Entonces, sucedió.
Una luz descendió, una que Eliel conocía, la misma de su caída. Decenas de ángeles bajaron, pero no con espadas, con manos vacías, con rostros tristes, con alas que no se atrevían a batirse. Uno de ellos habló: vinimos a destruirlo, pero no dieron un paso. El niño los miró, y sonrió, una sonrisa sin dientes, sin juicio, sin miedo, una sonrisa tan pura, tan absurda en su verdad, que el primer ángel que la recibió, cayó, hecho ceniza, hecho eco, hecho nada. Los demás temblaron. Otro dio un paso hacia atrás, otro más cayó de rodillas, rezando a algo que no sabía cómo nombrar. ¿Qué es?, preguntó uno. Eliel abrazó a ella y al niño. Es la prueba de que Dios no lo ha dicho todo, y de que el pecado, cuando nace del amor, puede crear algo que ni el Edén se atrevió a soñar. El ángel mayor bajó la mirada. No podemos tocarlo, no sin morir. Y en ese instante, el niño habló, por primera vez. Su voz era dulce y devastadora. Dijo solo una frase: yo recuerdo a Dios, antes de que existiera el cielo. Y con esas palabras, todos los ángeles cayeron, no como castigo, sino como verdad. Se convirtieron en polvo, en viento, en historia. Solo uno quedó, Eliel, aún de pie, aún humano, aún temblando. Ella besó la frente del niño. ¿Y ahora? Eliel la miró, y sonrió también. Ahora, nadie podrá volver a rezar sin desear saber su nombre. Y así nació el niño que no fue maldito, ni santo, sino algo peor para los que temen. La prueba viviente de que el amor, cuando arde sin culpa, puede crear dioses nuevos.